La historia del Imperio Español durante el siglo XVII es uno de los relatos más fascinantes, trágicos y complejos de la historia universal. Un periodo marcado por el contraste absoluto entre la gloria artística del siglo de oro y la lenta, pero inexorable asfixia de una maquinaria política y económica que parecía invencible. Para entender este declive, debemos imaginar primero la España que heredó Felipe Cerva a la muerte de su padre en 1568. Un coloso que se extendía por 4 continentes, cuyas flotas dominaban los océanos y cuyas minas en el Potosí y Zacatecas vertían ríos de plata sobre la metrópoli. Sin embargo, bajo este barniz de esplendor y supremacía militar, las grietas del sistema económico ya empezaban a ensancharse de manera alarmante, revelando que los cimientos del imperio estaban construidos sobre arena y no sobre la roca de una producción interna sólida. La tragedia española no fue un evento súbito, sino una acumulación de decisiones erróneas, rigideces sociales y una dependencia casi patológica de los metales preciosos que paradójicamente terminaron por empobrecer al país que pretendían enriquecer. A medida que el nuevo siglo avanzaba, la sensación de triunfo se fue tiñendo de una melancolía profunda, reflejada en las obras de Cervantes o Quevedo, quienes supieron captar la brecha existente entre la retórica de la grandeza imperial y la realidad de las calles llenas de mendigos y soldados licenciados sin paga. El primer gran síntoma de esta enfermedad económica fue la inflación galopante, conocida históricamente como la revolución de los precios. Un fenómeno que desarticuló la incipiente industria española antes de que pudiera competir con el resto de Europa. La entrada masiva de plata americana provocó que el valor de la moneda cayera mientras los precios de los productos básicos se disparaban, haciendo que fabricar cualquier cosa en la península fuera infinitamente más caro que importarla del extranjero. Esta trampa de la riqueza fácil hizo que las clases dirigentes españolas despreciaran el trabajo manual y la inversión productiva, refugiándose en el rentismo y en la compra de títulos nobiliarios, mientras el capital real fluía hacia los banqueros de Génova, Amberes y Ámsterdam, quienes terminaron siendo los verdaderos beneficiarios del esfuerzo extractivo en el Nuevo Mundo. La estructura social de la España del siglo XVIII actuó como un freno adicional para cualquier intento de reforma, ya que la sociedad estaba rígidamente dividida entre una nobleza que no pagaba impuestos y un campesinado exhausto que cargaba con todo el peso del Estado. La mentalidad de la limpieza de sangre y el ideal del hidalgo, que prefería morir de hambre antes que manchar sus manos con el comercio, crearon un vacío de emprendimiento que fue letal para la economía nacional. Mientras en Inglaterra y las Provincias Unidas surgía una burguesía dinámica y comercial, en España el éxito social se medía por la cercanía a la corte y la obtención de mercedes reales. Este sistema de patronazgo y clientelismo consumía los recursos del Estado en una red de favores y corrupción, que se extendía desde los validos, como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares, hasta el último funcionario de provincias. La administración pública se convirtió en un nido de ineficiencia, donde los cargos se compraban y vendían, no para servir al bien común, sino para recuperar la inversión a través de sobornos y malversación de fondos públicos. La política exterior de los Austrias menores fue otro de los clavos en el ataúd de la prosperidad económica, pues España se empeñó en mantener una hegemonía europea basada en la defensa de la fe católica y el prestigio dinástico a un coste humano y financiero que el país ya no podía soportar. La Guerra de los 30 años fue el escenario donde se desangraron los últimos tercios viejos y los últimos reales de las arcas públicas, en un conflicto que parecía no tener fin y que obligaba a la monarquía a declarar bancarrotas periódicas. Cada vez que el Estado se declaraba insolvente, los intereses de los préstamos subían y la confianza de los mercados internacionales caía, obligando a los reyes a recurrir a soluciones desesperadas como la alteración de la moneda. La introducción masiva de la moneda de vellón, hecha de cobre en lugar de plata, provocó un caos monetario sin precedentes, donde el valor del dinero cambiaba de un día para otro, destruyendo el ahorro de las familias y paralizando el comercio interno. La gente veía cómo sus monedas perdían valor mientras los productos básicos, como el trigo y el aceite, se volvían lujos inalcanzables debido a las malas cosechas y a la falta de mano de obra en el campo. El campo español sufrió una despoblación catastrófica durante el siglo XVIII, fruto de una combinación letal de pestes, hambrunas y la presión fiscal insoportable que obligaba a los campesinos a abandonar sus tierras para refugiarse en las ciudades como mendigos o para probar suerte en las Indias.
La expulsión de los moriscos en 1069, bajo el reinado de Felipe XIII, supuso un golpe de gracia para la agricultura en regiones como Valencia y Aragón, perdiendo de golpe a miles de agricultores expertos y artesanos laboriosos que eran el motor de la economía rural. Este vacío demográfico no fue cubierto, y grandes extensiones de tierra productiva quedaron yermas o se convirtieron en pastizales para la Mesta, el poderoso gremio de ganaderos de ovejas que gozaba de privilegios reales, pero que aportaba mucho menos valor a largo plazo que una agricultura diversificada. La visión de los campos abandonados y los pueblos fantasmas se convirtió en una constante en el paisaje de Castilla, el corazón del imperio, que veía cómo su juventud moría en los campos de batalla de Flandes o se perdía en la inmensidad del océano Atlántico. Mientras tanto, en las colonias americanas, la situación también estaba cambiando de una manera que perjudicaba los intereses de la metrópoli, ya que las Indias empezaron a desarrollar una autonomía económica que redujo su dependencia de los productos españoles. Los criollos americanos descubrieron que podían producir sus propios bienes o comerciar ilegalmente con holandeses e ingleses, quienes ofrecían mejores precios y productos de mayor calidad que los que llegaban en las flotas de galeones. El contrabando se convirtió en la norma y no en la excepción, lo que significaba que una parte sustancial de la plata que se extraía de las minas nunca llegaba a Sevilla o Cádiz, sino que se quedaba en el Nuevo Mundo para financiar la defensa local o se filtraba hacia las arcas de los enemigos de España. El monopolio comercial de la casa de contratación se volvió una ficción jurídica que solo servía para encarecer los productos y fomentar la corrupción de los oficiales reales, mientras el control efectivo del mar pasaba lentamente a manos de las potencias navales emergentes. La figura del conde duque de Olivares, el poderoso valido de Felipe Estúa, representa el último gran intento de salvar el imperio mediante una reforma centralizadora que buscaba repartir la carga militar y fiscal entre todos los reinos de la monarquía, y no solo sobre Castilla. Su proyecto de la unión de armas fue una idea visionaria en términos de eficiencia administrativa, pero chocó frontalmente con las libertades y fueros de territorios como Cataluña y Portugal, provocando las rebeliones de 1640, que pusieron a la monarquía al borde del colapso total. La guerra civil interna y la secesión de Portugal no solo supusieron una pérdida territorial dolorosa, sino que drenaron los últimos recursos económicos y psicológicos de un pueblo que ya no creía en la posibilidad de la victoria. La derrota en la batalla de Rocroi en 1645 simbolizó el fin de la superioridad militar de los tercios españoles, marcando el paso del testigo a Francia como la nueva potencia dominante en el continente europeo, mientras España se replegaba sobre sí misma, herida y empobrecida. A nivel social, la crisis económica generó una atmósfera de pesimismo y cinismo que se infiltró en todas las capas de la población, dando lugar a la figura del pícaro, aquel que sobrevive mediante el engaño y la astucia en un mundo donde el trabajo honrado no garantiza el pan. La literatura de la época es un reflejo fiel de este desengaño, donde la gloria de antaño se ve como un sueño lejano y la realidad presente es una lucha constante contra el hambre y la injusticia. La Iglesia, por su parte, se convirtió en un refugio para muchos que buscaban seguridad económica, lo que aumentó el número de clérigos y religiosos de forma desproporcionada, prestando brazos útiles a la producción y cargando aún más al Estado con el mantenimiento de instituciones improductivas. La educación también sufrió, ya que las universidades se centraron en la teología y el derecho, dejando de lado las ciencias experimentales y las innovaciones técnicas que estaban impulsando la revolución comercial en el norte de Europa. El reinado de Carlos III, el hechizado, supuso el acto final de este drama, un periodo de parálisis política y decadencia física que parecía personificar el estado de la propia nación. Sin embargo, es injusto culpar únicamente a la incapacidad del monarca por los males de España, ya que para finales del siglo XVII el sistema económico estaba tan degradado que solo una transformación radical de las estructuras sociales y políticas podría haber revertido la situación. La moneda estaba totalmente desprestigiada. El comercio exterior estaba en manos extranjeras y la población había disminuido drásticamente debido a las recurrentes crisis de subsistencia y las epidemias de peste que asolaron el país en 1639 y 1636. A pesar de los esfuerzos de algunos ministros ilustrados que intentaron tímidas reformas económicas hacia el final del siglo, la inercia del declive era demasiado fuerte para ser detenida sin un cambio de dinastía y de modelo de Estado.
La paradoja del siglo XVII español es que, mientras la economía se hundía y la gente sufría las penurias de la escasez, las artes alcanzaron una cima de perfección que nunca ha vuelto a ser igualada, con pintores como Velázquez y Murillo o dramaturgos, como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Esta explosión creativa fue posible en parte por el mecenazgo de una corte y una iglesia que, a pesar de la bancarrota, seguían invirtiendo en símbolos de poder y devoción para ocultar la debilidad real del sistema. Los grandes palacios y los retablos dorados servían como una máscara de esplendor que trataba de compensar el vacío de las arcas públicas y el agotamiento de un imperio que se había extendido demasiado y se había adaptado muy poco. La belleza del siglo de oro es, en muchos sentidos, el canto del cisne de una forma de entender el mundo que estaba desapareciendo. Una despedida lírica a la hegemonía de una nación que no supo gestionar su abundancia. Al final del siglo, España había pasado de ser el árbitro del destino de Europa a ser el enfermo de Europa, un territorio vasto pero debilitado que las potencias vecinas esperaban repartirse tras la muerte del último Austria. La crisis económica del siglo XVII no fue solo un problema de falta de dinero, sino una crisis de identidad y de estructura que reveló la insostenibilidad de un imperio basado exclusivamente en la extracción y el consumo, sin una base productiva interna sólida. Las lecciones de este declive son universales y atemporales, recordándonos que la riqueza material sin inversión en capital humano, ciencia y una estructura social equitativa es un espejismo que termina por desvanecerse ante los desafíos de un mundo en constante cambio. España entró en el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, iniciando un proceso de reformas que intentaría modernizar el país. Pero la sombra de aquel siglo de oro y plomo seguiría proyectándose sobre la historia española durante generaciones, como un recordatorio de cuán alto se puede caer cuando la gloria se construye sobre cimientos de barro. El impacto emocional de este proceso en la población común fue devastador, pues la esperanza de una vida mejor se veía truncada por impuestos cada vez más creativos y agresivos, como el servicio de millones o la sisa sobre los alimentos. Las ciudades, antaño vibrantes centros de comercio, se llenaron de conventos y palacios nobiliarios que contrastaban con los barrios de chabolas, donde el hacinamiento y la suciedad facilitaban la propagación de enfermedades. El sistema de transporte, basado en mulas y caminos en mal estado, encarecía tanto el movimiento de mercancías que a menudo era más barato traer trigo de Sicilia o del Báltico que llevarlo desde Castilla a las costas de Andalucía. Esta fragmentación del mercado nacional impidió que España funcionara como una unidad económica coherente, condenando a cada región a su propia suerte y profundizando las desigualdades territoriales que persistirían durante siglos. En retrospectiva, el declive económico de la España del siglo XVII se puede ver como una tragedia clásica, donde el protagonista, cegado por su propio éxito inicial, ignora las señales de peligro y se aferra a viejas glorias hasta que es demasiado tarde. El imperio tenía los recursos, el talento y la extensión geográfica para haber liderado la modernidad, pero la rigidez de su sistema de valores y la obsesión por la uniformidad religiosa y el prestigio militar lo condenaron a una lenta asfixia económica. La historia de este hundimiento es un relato de oportunidades perdidas, pero también de una asombrosa capacidad de resistencia de un pueblo que, a pesar de todo, mantuvo viva su cultura y su lengua, dejando un legado que hoy define a gran parte del mundo occidental. Al cerrar este capítulo de la historia, queda la imagen de una España que, tras haber tocado el cielo de la supremacía mundial, tuvo que aprender la dura lección de la humildad y el realismo económico en medio de las ruinas de su propio sueño imperial. Es fundamental reflexionar sobre cómo la dependencia de un solo recurso, en este caso la plata americana, generó una complacencia que paralizó la innovación. Este fenómeno, que hoy los economistas llamarían la maldición de los recursos naturales, explica por qué un país que debería haber sido el más rico de la tierra terminó pidiendo préstamos a banqueros extranjeros con intereses de usura. La incapacidad de la corona para proteger a sus propios artesanos y comerciantes frente a la competencia extranjera, unida a una política de gasto militar desenfrenado, creó una tormenta perfecta que desmanteló la clase media española antes de que pudiera consolidarse. La historia del siglo XVII español nos enseña que el verdadero poder de una nación no reside en la cantidad de metal que guarda en sus sótanos, sino en la capacidad de su gente para crear, transformar y adaptarse a un entorno global que no espera a nadie.
Con el paso de las décadas, la melancolía se convirtió en una forma de vida para el español del siglo XVII, una aceptación de que los mejores días ya habían pasado. Sin embargo, en esa misma decadencia, el espíritu humano encontró formas de expresión sublimes, transformando el dolor y la escasez en belleza imperecedera. El declive económico fue real, tangible y doloroso, pero no fue el final de la historia de España, sino más bien una metamorfosis necesaria, aunque traumática, hacia una nueva realidad. Al mirar atrás hacia aquel siglo de contrastes, vemos el reflejo de una humanidad que lucha contra fuerzas que no comprende del todo, y que incluso en su caída más profunda, es capaz de producir destellos de luz que siguen iluminando nuestro presente.